Jeff se encontraba vagando por las calles de la ciudad, pensando en lo aburrido que los asesinatos se han vuelto, ya que nadie lo ha podido confrontar como él lo quisiera, además de que no había vuelto a ver a Eileen en mucho tiempo y sí que extrañaba pelear con ella, pero al parecer aún no salía del hospital desde la última vez que pelearon. Después de caminar un rato, Jeff entró en un edificio que parecía un hospital y mató a todas las personas que se encontraban en el establecimiento. Después de eso sacó un poco de comida de los almacenes y una vez terminada su cena entró en una de las habitaciones y durmió dentro de una extraña cama. Al despertar de su sueño salió de la habitación, observando cómo el edificio se encontraba degradado, el techo se caía a trozos, las paredes se encontraban despintadas y algunas dejaban ver los cimientos de la estructura que se encontraban oxidados y a punto de derrumbarse, el piso se encontraba sucio y entre las baldosas se podía observar la hierba creciendo, algunos formaban arbustos y entre algunas habitaciones se podían ver los árboles creciendo y destrozando los demás pisos del edificio. Al salir de la edificación en decadencia, Jeff observó que la ciudad en que se encontraba no hace mucho tiempo había sido consumida por la naturaleza y que, al menos en ese momento, la ciudad se encontraba desierta y al igual que las instalaciones en las que se encontraba, las demás estructuras se encontraban de la misma forma, algunas se habían derrumbado, otras muy apenas se sostenían en pie. Jeff empezó a caminar por las calles en busca de alguien o de algo que diera muestras de vida, buscando entre las casas y tiendas que seguían siendo un poco seguras para entrar en ellas. Después de estar buscando en diferentes establecimientos, Jeff encontró un calendario un poco degradado en el cual la fecha era 16 de octubre de 2132. ¿Cómo podía ser posible que hayan pasado 113 años? ¿Cómo seguía vivo después de tanto tiempo? Después de estar pensando en lo que pudo haber pasado, Jeff regresó al edificio de donde había salido. Al llegar pudo ver un pequeño letrero que con mucho esfuerzo se podía leer. Centro de Investigaciones Criogénicas. Al parecer Jeff no había dormido dentro de una cama, sino que era una cápsula criogénica que debió de haberse activado. La pregunta era cómo lo había hecho. Él había matado a toda la gente que se encontraba en las instalaciones, era imposible que se haya activado por su propia cuenta, sea lo que sea que haya pasado necesitaba encontrar algo de comer, así que empezó a buscar algún lugar donde la comida se haya podido preservar por mucho tiempo, cosa que no pudo lograr ya que la gran mayoría de los edificios se encontraban destrozados y unos cuantos habían sido saqueadas, sea lo que sea que hubiera pasado en esos años debía haber sido muy duro y Jeff se la había librado todo este tiempo. Después de unas pocas horas y de hacer una trampa improvisada para cazar conejos, Jeff se quedó dormido durante un tiempo. Al despertar se encontraba en una ciudad mucho más diferente de la que había visto hace unas horas. La ciudad se encontraba sumida en una profunda oscuridad. Jeff tomó algunas ramas e improvisó una pequeña fogata, después revisó la trampa, que al parecer había tenido éxito. Jeff sacó su cuchillo que al igual que él, había mantenido su filo y se mantuvo sin ningún rastro de óxido. Jeff no podía más que ver cómo empezaba a brotar la sangre del pobre animalillo que tenía entre las manos, aunque solo fuera un animal le encantaba verlo, le recordaba los tiempos en que mataba gente.
Ya tenía mucho tiempo que no sentía esa sensación, aunque para él hubieran sido solo algunas horas. No podía negar que esos tiempos se habían perdido y que ahora se encontraba en un mundo solitario con nada más que la meta de seguir adelante y sobrevivir, o al menos eso fue hasta que entre la maleza pudo escuchar unos movimientos. Aunque hayan pasado años, Jeff podía recordar el sonido específico de pisadas humanas entre las plantas, pero ahora él no se encontraba con ventaja por primera vez en su vida, sino que ahora jugaba el papel de la víctima, y eso no le gustaba para nada, y empezó a dar gritos mientras empuñaba su cuchillo con todas sus fuerzas. Si este era su fin, no se iba a ir de este mundo sin haber dado pelea, pero al parecer sea lo que fuese que se encontrara entre los árboles y los arbustos no quería hacerle ningún daño. Fue ahí que escuchó una voz gruesa que le decía: «Oye, yo te conozco, es imposible que sigas vivo hasta este punto». Jeff no tenía ni idea de quién era, además cómo iba a ser posible que alguien le conociese en ese tiempo si él había desaparecido durante 113 años. «¿Quién eres tú? ¿Cómo me conoces?», preguntó Jeff sin dejar de empuñar el cuchillo. «Bueno, veo que todavía sigues con vida y es curioso que sigas vivo después de lo que ha pasado». Fue así como, que de entre la oscuridad salió un ser alto, trajeado de negro, pálido y sin rostro. «¿Tú?», exclamó Jeff, mientras corría para atacar, pero de repente un tentáculo lo tomó de los pies y dejándolo colgar en el aire. «Slender, suéltame para poder mandarte a dormir», gritó Jeff mientras trataba de escabullirse del tentáculo de Slender. «Oye, debes guardar silencio si quieres pasar la noche con vida, además, ya te he ganado una vez y no me costaría nada volverte a ganar». Jeff se tranquilizó un poco y después de que Slender le arrebatase su cuchillo lo soltó. «¿Pero cómo es que tú sigues vivo?», preguntó Jeff mientras masticaba una pierna del pequeño conejo. «Yo soy un ser inmortal, más bien la pregunta te la debo hacer yo a ti», le respondió Slender mentalmente. «Yo estoy vivo porque soy muy bueno para sobrevivir en este mundo, además de que fui congelado». «Ya veo», respondió Slender. «Oye, y dime qué es lo que te causa tanto miedo que no quieres que haga ruido, flacucho», dijo Jeff con un afán de burlarse de su acompañante. «Bueno, puedo ver que no te has enterado de nada, pues todo sucedió hace 23 años, todos los humanos se encontraban preocupados por algo a lo que llamaban Tercera Guerra Mundial, la gente estaba al borde del colapso hasta que...». Fue ahí cuando un ruido interrumpió el relato de Slender. Ambos se posicionaron en combate para dar frente a lo que en ese momento era totalmente increíble para Jeff. Era una especie de animal, parecido a un tigre, de color negro y ojos rojos y mucho más grande que el animal en comparación. Jeff solo tomó su navaja del bolsillo de Slender y corrió contra la bestia, la cual también empezó a atacarle, pero Jeff no se dejaría vencer tan fácil por un animal, el cual parecía no ser afectado por el cuchillo de Jeff. Pero el animal ya había ocasionado mucho ruido por la batalla, haciendo que de entre los edificios y las plantas saliesen más seres parecidos al primero que empezara a rodear la fogata. Fue en ese momento que Slender tomó a Jeff de la gorra de su suéter semiblanco y lo subió a la parte superior del edificio que se encontraba a un lado de ellos. Al recuperarse un poco, Jeff observó que se encontraban en una pequeña habitación que parecía no haber cedido ante el tiempo y los estragos de lo que hubiese pasado. Jeff se encontraba en ese momento, además de observar la habitación, mirando por la ventana como las bestias se peleaban por un trozo del conejo que Jeff había cazado hace unos minutos.
Después de observar un rato, Jeff esculcó un poco la habitación y abrió la puerta de la misma dejando ver parte de lo que anteriormente había sido un pasillo de algún hotel. «Cierra la puerta», gritó Slender mientras formaba un puño con su mano, en señal de disgusto por la acción del muchacho. Jeff asintió con la cabeza y cerró la puerta tratando de hacer el menor ruido posible para no atraer a las bestias a un lugar que posiblemente sería el único lugar seguro en toda la ciudad. Tomó una silla y se sentó en una pequeña mesa que había en un rincón y empezó a preguntar qué eran esas cosas que los habían atacado. Slender solo volteó la cabeza en dirección a la ventana, como tratando de ver al vacío, o al menos eso le parecía a Jeff, ya que al no tener cara, no podía más que tratar de descifrar qué es lo que su compañero trataba de hacer. Slender solo atinó a decir: «Descansa que mañana tendrás un largo camino que seguir». Jeff no entendió lo que quiso decir, pero la pelea con esa cosa lo había dejado agotado, así que se tumbó en una esquina, bajó la cabeza para que la poca luz de las estrellas no le molestase y se quedó dormido.